Hace poco pude hablar con un viejo amigo de la infancia, quien indirectamente provocó que mis recuerdos se deformaran en la anécdota más escalofriante que he vivido. Una que, a día de hoy, sigue trayendo a mis sueños pesadillas ocasionales con cuello largo. A decir verdad, no lo culpo, pues al final terminó por sacar la espina de la duda que me hizo querer olvidar lo que en verdad presencié durante el Halloween de 1995. Supongo que eso es mejor a vivir tratando de engañarte a ti mismo. Normalmente, los niños en mi clase esperarían impacientes el escandaloso repique de la campana escolar para salir a vagar por las cercanías arriba de sus bicicletas o gastarían todos sus ahorros de la semana en el nuevo arcade de mi ciudad. Yo, en cambio, debía atenerme a la rígida y estricta sobreprotección de mis padres. El camino a la escuela era vigilado de cerca por mi mamá, mientras que, por la tarde, era mi papá el encargado de recogerme con su auto para llevarme sano y salvo de regreso a casa. Incluso fui condicionado por ellos mismos a pensar que los demás niños no eran más que chicos rebeldes que pronto acabarían mal. No pensé mucho en el significado de eso. Al principio, supuse que podrían tratarse de futuros ladrones y pandilleros, como a los que me acostumbré a ver en televisión. Estas ideas solo me orillaron a sentarme en los pupitres de atrás de mi clase, refugiado de un mundo indecente y peligroso al que debía evitar a toda costa para no convertirme en los chicos malos que enfrentaban las tortugas ninja. Sí, fueron tiempos difíciles para ser amigos. Todo cambió en quinto grado, cuando conocí a Ethan. No recuerdo las primeras palabras que intercambiamos, aunque siendo tan solo niños, no sería raro que la interacción iniciara con el tonto descuido de alguno de los dos por haber olvidado un borrador o un lápiz. Más temprano que tarde, me vi junto a Ethan compartiéndome su almuerzo, después de que Oliver me arrebatara el mío, lo que nos hizo ganarnos el título de novios, como a Jeff le gustaba llamarnos. No obstante, poco me importaban las burlas, las ofensas y hasta los golpes, siempre y cuando hubiera un excelente y crucial tema de conversación con Ethan, como lo fue la promesa de su madre por comprarle la entonces reciente Super Nintendo, ante lo cual yo estaba más que maravillado y sorprendido. Varias veces insistí para que fuéramos a su casa a jugar, pero siempre era recibido por su mirada de pena, acompañada por un largo y avergonzado «Lo siento, no puedo». Nunca me molesté con él, mucho menos cuando siempre estaba a mi lado, haciéndome compañía con un sándwich extra por si acaso perdía el mío de nuevo. Para sexto grado, mis insistencias rindieron frutos. «Mi mamá dice que puedes venir a quedarte a casa esta noche y quizás hasta te pueda enseñar a maniobrar mi bicicleta, ¿qué tal?», comentó Ethan cuando de nueva cuenta le mencioné mis ansias por jugar The Legend of Zelda. Esto me tomó por sorpresa, pues ya esperaba recibir la misma respuesta de siempre. ¿Hablas en serio?». No cabía en mí de la emoción, pero al mismo tiempo mi desilusión crecía por saber lo que debía hacer para poder tener una noche de videojuegos en la casa de mi amigo. ¡Genial! Ahora solo falta convencer a mis padres. Hubo una larga discusión sobre cómo podría ser que mis padres cedieran a mis caprichos, y cada aparente solución parecía traer consigo otra cadena de problemas. Caray, ¿por qué te prohíben tantas cosas? Casi parece que tus padres creen que Cuello Largo es real. Antes de que pudiera preguntar qué era Cuello Largo, un chico mucho más alto que Ethan o yo se acercó a nosotros desde el tumulto de niños a nuestro alrededor. ¿En serio sus papás creen en esa cosa? Nos tomó tan desprevenidos que, de inmediato, nos pusimos de pie, creyendo que se trataba de Oliver, pero para nuestro alivio, no era él, ni Jeff o Mason. Este niño, al cual no había notado antes, era mucho más delgaducho y con la cara estirada,
dándole una caricaturesca apariencia con su gran sonrisa burlona. ¿Cuello qué? Nunca antes había escuchado tan peculiar nombre. Un tipo que se lleva a los niños malos, ya sabes, un cuento infantil que los papis les cuentan a sus hijitos para que no se porten mal. Dejó escapar una exagerada y más sonora carcajada. Sí, ahora lárgate que nos molestas, habló Ethan sobre la risa de este chico, pero yo no quería eso. De hecho, sentí una inquietante curiosidad por saber qué era de lo que hablaban. Además, si mis papás realmente creían en eso, como lo sugirió mi amigo, entonces tenía una buena razón para saber más de ello. Espera, ¿qué es cuello largo? Mi pregunta solo fue el comienzo de una larga recopilación de historias de las que este niño me habló no solo durante aquel recreo, sino en todo momento libre que tuviésemos. Esto, en lugar de alejarme de él, me hizo interesarme en el mundo del que estaba aislado. Cuello Largo era una leyenda muy popular en mi ciudad y muy similar al hombre del saco. Razón por la cual muchos jóvenes no hablaban de ello por ser algo que ya era conocido por todos. Por todos, a excepción mía. Aparentemente, Cuello Largo se encargaba de llevarse a las personas que tomaban su propia vida. Idea que surgió cuando se le comenzó a ver en las cercanías siempre que se reportaba un suicidio, sin importar de qué tipo fuese. Ya sea que los infortunados se fueran de maneras discretas o que dejaran detrás un escenario sanguinolento, Cuello Largo siempre estaba ahí, asomándose por las esquinas con su gran y largo... Adivinaste. Cuello. Teorías sobre él había muchas. Algunos afirmaban que se trataba de un demonio que se llevaba a los suicidas al infierno para ser juzgados. Otros creían que podría tratarse del espíritu de alguien que murió ahorcado, razón por la que tiene el cuello largo, regresando a la tierra por quienes siguieron la misma salida fácil. Según Timothy, el niño entrometido que escuchó a Ethan mencionar a la criatura, era común ver a Cuello Largo por los alrededores de Broken Hill, una zona boscosa en las afueras de mi ciudad, a donde muchas personas acudían para suicidarse. Tal vez debido a la gran abundancia de árboles con ramas lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de un cuerpo atado a una soga. Te preguntarás cómo es que Tim sabía tanto de Cuello Largo. Pero sabiendo que se preocupaba más por superar su puntuación de Ghosts and Goblins en el arcade, en lugar de sacar buenas notas en la escuela, no resultaría raro que Tim se la pasara el resto del día en las calles, fuera del alcance de sus alcohólicos padres. Aunque Timothy era una de esas malas influencias de las que mis padres querían alejarme, estaba fascinado por escuchar todas y cada una de las anécdotas que tenía que contar. Aunque no puedo decir lo mismo de Ethan, quien de todas formas soportaba su presencia por ser el único de los tres en atreverse a encarar a Oliver. Yo le di la bienvenida como otro amigo más. Y así llegó aquel Halloween. Año tras año le suplicaba a mis padres que me permitieran salir a pedir dulces junto a Ethan y a Tim, mintiéndoles sobre este último y asegurándoles que se trataba de un buen chico. Finalmente, cedieron a mis demandas. Después de darme una larga lista de reglas, en las que se incluían cosas tales como regresar a casa antes de las 6 o no arrojar huevos a las casas, me dejaron salir a una calle que ya comenzaba a llenarse de niños disfrazados. Ahora solo faltaba persuadir a la madre de Ethan de dejarlo salir, lo cual no fue difícil, siendo que ya me conocía como el mejor y único amigo de su hijo. Subimos a su bicicleta y comenzamos a pedir dulces por el vecindario. Después de algunos minutos, Tim se nos acercó muy casual en su propia bici y se unió al paseo. En un punto, nos acercamos a la casa del señor Pierce, un viudo pero amable hombre en sus 80s que invertía el resto de su tiempo en la enseñanza de la Biblia en la iglesia. Pero justo cuando estábamos por llamar a su puerta, este salió, siempre con su amplia y cálida sonrisa,
aunque me pareció distinguir por un breve segundo una seriedad lúgubre en su mirada. «Oh, lo siento, muchachos, pero esta vez no tengo dulces por aquí», nos dijo alegremente. Cuando eché un vistazo a la casa detrás de él, me di cuenta que decía la verdad, pues por el techo surcaban largas tiras de papel higiénico. «Pero, ¿qué tal esto?». El señor Pierce sacó su pequeña billetera y depositó un par de dólares en cada balde, para después pasar de nosotros y marcharse en su viejo Cadillac. Sentí lástima por él. No creía justo el que vandalizaran así la casa de un hombre mayor solo por no tener los dulces suficientes para darle el gusto a todo el vecindario. Sin nada más que hacer allí, seguimos nuestro camino por la calle. Al doblar por un cruce, nos topamos con las bicicletas de Oliver, Jeff y Mason, apoyadas en la barda de una de las casas. Creo que es mejor que regresemos. Ya casi es hora de volver a casa, ¿no?, dijo Ethan con nerviosismo. Vamos, amigo, aún faltan 30 minutos. ¿Qué más da si esos idiotas andan por aquí?, replicó Tim, mientras miraba su reloj de muñeca. Ethan no le dirigió la palabra. Solo giró con brusquedad la bicicleta y, conmigo en el asiento trasero, comenzamos a alejarnos del cruce. ¡Nos vemos en la escuela!, le grité a Tim, esperando llenar también la despedida de Ethan. Durante el camino, ninguno de los dos habló. Yo estaba un poco molesto por no poder aprovechar al máximo la recolecta de dulces, pero lo estaba aún más con mi amigo por su repentino cambio de idea. Solo quería disfrutar mi primera noche de brujas, pero a Ethan no parecía importarle en absoluto esa misma satisfacción de poder salir tan siquiera una vez al año. Cuando cruzábamos una parte de la calle aledaña al bosque, Tim apareció por detrás de la pendiente, pedaleando con todas sus fuerzas hacia nosotros hasta alcanzarnos. ¡Carajo! ¡La cagué, amigo!, dijo Tim entre risas nerviosas e intentos por recuperar el aliento. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó Ethan con fastidio. Digamos que les hice algunas remodelaciones a la bici de Oliver. Debieron haber visto cómo... Antes de que Tim pudiera decir algo más, de detrás de la misma pendiente por donde llegó, surgieron 3 cabezas. Oliver iba en el asiento trasero de la bicicleta de Jeff, y cuando vi a Mason, comencé a suponer que era ese error del que Timothy estaba tan preocupado. Sus bicicletas estaban arruinadas, con varias varillas de las ruedas dobladas. Los chasis estaban tan abollados que incluso a Mason le costaba mantener el equilibrio. No quería imaginar cómo estaría la bicicleta de Oliver. ¡Me las van a pagar, maricas!, apenas gritó Jeff. Ethan tropezó con los pedales y juntos caímos de su bicicleta. Rápidamente me levanté y la alcé, montándome sobre ella. Tim ya había emprendido la huida para cuando Ethan apenas se levantaba para posarse en el asiento trasero y seguirlo en la fuga de lo que sería una buena paliza. Nos desviamos por uno de los tantos senderos que conducían a Broken Hill para tratar de perderlos en el bosque. Pronto, el trío se encontraba justo detrás de nosotros. Tim intentaba derribar la bicicleta de Mason con patadas, mientras este le lanzaba numerosas navajadas al aire. Yo solo podía pedalear con todas mis fuerzas, mientras escuchaba los quejidos de Ethan al ser golpeado por las rocas que Oliver nos lanzaba con su resortera desde la inestable bicicleta de Jeff. No estoy seguro cuánto duró la persecución, aunque, aunado a la oscuridad que se apoderaba de la arboleada, pareció que fueron horas. Finalmente, vi cómo una de las patadas de Tim logró desviar la rueda delantera de Mason, quien cayó sobre el polvoriento camino. Jeff detuvo su bicicleta y, aunque no pude observar muy bien, estoy seguro que se apresuró a socorrer a un maltrecho Mason. ¡Los voy a encontrar, hijos de puta!, escuché cómo la voz de Oliver aminoraba en la distancia. ¡Espero que Cuello Largo se los lleve al puto infierno! La risa de Tim no me dejó escuchar las últimas palabras de Oliver.
cuyos gritos de rabia terminaron por perderse entre el bosque. Sin embargo, un escalofrío bajó por mi espalda en el momento que creí escuchar cuello largo. A partir de ese instante, los densos árboles y el solitario sendero que conducía a Broken Hill me parecieron mucho más tenebrosos que de costumbre. Al llegar debajo del puente, y sin más fuerzas para seguir, detuve la bicicleta riendo a carcajadas, pero aún con el miedo de que Oliver llegara por el camino. Apenas frené, Ethan saltó al suelo, cubriéndose el rostro. ¿Vieron eso? Tim continuaba eufórico, jugueteando en círculos arriba de su propia bicicleta. Estoy seguro que terminará con muchas cicatrices. Pobre idiota. Siento lástima por su... ¡Cállate! Lo interrumpió con fiereza a Ethan, dejando al descubierto una gran herida en la frente. Tim, al igual que yo, cambió su expresión a horror cuando un hilo de sangre se escurrió por toda la cara de Ethan, mezclándose con sus lágrimas. ¡Hermano! Tim acercó una mano a su hombro, comprensivo y temeroso, para tratar de examinar más de cerca el producto de la certera puntería de Oliver. No me había dado cuenta. Lo siento. Todo va a estar bien. No, nada está bien. Nada va a estar bien contigo aquí. No podemos tener una puta tarde tranquila si estás con nosotros, con tus estúpidas historias. Ojalá no hubieras metido tus narices cuando David y yo éramos felices. Pues él no ha dicho nada, declaró Tim, señalándome. ¿Ah, sí? Se unió Ethan a la acusación. En parte era cierto. Debo admitir que la llegada de Timothy aligeró la pesada rigidez con la que Ethan quería que percibiéramos al mundo. Decidí encogerme de hombros y no decir nada, aunque tal vez esa falta de palabras habló por mí. Bien. Ethan rompió el momentáneo silencio, un tanto más tranquilo. Quiero irme a casa ya. No podemos regresar por ahí. Puede que Oliver nos esté esperando. Tal vez sea mejor rodear el camino, propuse, esperando escuchar la aceptación de mis amigos, pero ninguno abrió la boca. Alcé de nuevo la bicicleta y con Tim e Ethan siguiéndome, emprendimos el regreso al vecindario. En el camino, lo único que se escuchaba eran nuestros pasos, el susurro de los árboles y el murmullo de las aves que poco a poco disminuían su canto con la llegada de la noche. Pero esto, a su vez, significaba la aparición de nuevos y extraños sonidos. El más tétrico de todos, con seguridad, fue el de las ramas y hojas secas crujir a los costados del sendero. Luego estaban los aullidos y graznidos de lo que debían ser animales salvajes que nunca antes había escuchado. Incluso en una ocasión, pude distinguir algo que no pareció encajar con la armonía nocturna del bosque, asemejándose más al estruendo de un látigo en la distancia. La preocupación de cómo me recibirían mis padres cuando volviera a casa a deshoras pasó a segundo plano mientras el sendero se hacía cada vez más oscuro, hasta llegar a un punto en el que el camino se tornó más accidentado. Después de algunos minutos, por fin nos encontramos con una señal de civilización que no fuera el propio sendero. La solitaria carretera que conducía a la calle principal de la ciudad, iluminada, para nuestra suerte, con la pálida luz de los faroles a lo largo de la orilla. David. El silencio era tal que la repentina pero tranquila voz de Ethan me hizo sobresaltar. Al girarme, vi la nuca de mi amigo. Seguramente observaba algo al final de la carretera. Tim, quien parecía un tanto resentido con Ethan, no pudo resistir la curiosidad y preguntó: ¿Qué sucede? Ethan permaneció inmóvil y en silencio, hasta que tomé la iniciativa de encararlo. Cuando pude ver su rostro, lo único que vi fue un profundo miedo, mezclado con tímidas lágrimas que luchaban por no salir de sus ojos. En ese instante, sentí una agonía devorando todo dentro de mí. ¡Mierda! ¡Mierda! Esta vez fue Tim quien habló, con un tono tembloroso que reflejaba
tal vez aún más terror que la mirada de Ethan. Con cautela y con el pánico creciendo a la par, comencé a buscar aquello que quizás Tim también estaba viendo, aunque ni siquiera tuve que esforzarme. A varios metros de nosotros, debajo de una de las farolas, se encontraba un auto aparcado entre la carretera y la maleza del bosque, pero lo que de verdad resaltaba se hallaba justo al lado de este. Ajusté la mirada y pude distinguir lo huesudo y escuálido de su cuerpo, con una cabeza sostenida por un cuello mucho más largo que el de un ser humano normal. El juego de sombras entre la lámpara y la oscuridad de los árboles mantenía oculto un sonriente rostro ladeado sobre su hombro. Ese fue el miedo más real que jamás he tenido, pero cuando aquel cuerpo empezó a acercarse con los pies suspendidos como si levitara, el pavor fue incontenible. Timothy fue el primero en correr. Luego lo hice yo, confiado en que Ethan nos seguiría el paso. Ni siquiera nos importó dejar las bicicletas abandonadas al lado de la carretera. El terror que sentía y que estoy seguro también sintieron mis dos amigos era tanto que el mirar hacia atrás era impensable. Solo corrimos y corrimos hasta llegar a la calle principal, donde el papel higiénico todavía volaba por los aires. No pude seguir más y me detuve al llegar al semáforo del cruce. «Oye», dijo Tim, quien ya estaba hiperventilando. ¿Dónde está Ethan? Eso terminó por derrotarme. Quizá él todavía seguía paralizado a la orilla de la carretera y para ese punto era más que probable que Cuello Largo se lo hubiera llevado. Cuando estaba listo para regresar por él, lo pude distinguir a la lejanía corriendo hacia nosotros, gritando y llorando de horror a más no poder. Lo que sucedió después fue confuso. Los alaridos de mi amigo atrajeron a un público interesado en escuchar otra historia más de Cuello Largo, aunque también llamaron la atención de los adolescentes más atrevidos e interesados en ir a las orillas de la carretera y verlo con sus propios ojos. Cuando llegué a casa, acompañado por el sheriff Harrison, la severa reprimenda de mis padres fue lo de menos. Esa imagen de Cuello Largo quedó grabada en mis párpados y no me dejó dormir ni esa noche ni la siguiente. Por la mañana salió la noticia, y entonces lo comprendí todo. El señor Pierce fue encontrado a las orillas de la carretera principal. Saber sobre eso fue un duro golpe, no solo para la ciudad, donde el señor Pierce era bien conocido y querido por sus seguidores en la zona, sino para Tim, Ethan y yo. Aunque me negué a escuchar más detalles morbosos sobre su muerte, la visión del cadáver del señor Pierce colgando de una de las farolas me persiguió por bastante tiempo, y eso es algo que, incluso a mis 15 años, sin duda me afectó a mí y a mis amigos. Por un lado, Ethan dejó de ir a la escuela, mientras que Tim dejó de hablar sobre Cuello Largo. En realidad, dejó de hablar en lo absoluto, haciendo que cada reunión entre nosotros fuera incómoda. Después de aquella noche, mis padres volvieron a la misma rutina de cuando tenía 10 años. El mismo hábito monótono que, irónicamente, resultaba aún más molesto que antes. Todo ese repentino cambio, sin mencionar lo sucedido con el señor Pierce, me quitó las ganas de vivir. Y tal parece que no fui el único. Un mes después, poco antes de Navidad, Ethan se suicidó. Fue gracias a la visita del alguacil y su compañero que me enteré. Estaba tan desconcertado y en shock que apenas escuché cómo hablaba con mis padres acerca de la investigación y que tenían que hablar conmigo sobre la nota que Ethan dejó antes de ahorcarse en su propia habitación. Cuando me extendieron una simple hoja de papel, sentí un vuelco en mi estómago, como si de imprevisto aterrizara de nuevo en este mundo y comprendiera lo que acababa de suceder. Pero cuando leí el texto,
escrito con esa caligrafía tan pulcra y propia de quien fuera mi mejor amigo, no pude soportar más las lágrimas. Lo siento, mamá, pero ya no soporto verlo una vez más. Él siempre estira su cuello para verme por la ventana y susurrarme cosas horribles. Me dice que soy un fracasado, un perdedor, que nadie va a quererme por ser un fenómeno y que me quedaré solo. Y cuando eso pase, entonces vendrá por mí. No quiero, mamá. No quiero que Cuello Largo me atrape y me lleve a un lugar del que la Biblia ni siquiera se atreve a hablar. Lamento no vivir como debería por culpa de esta cosa, pero, sobre todo, lamento no haberle dicho a David cuánto lo amaba. Él ya está aquí, mamá. No puedo dejar que me lleve. No lo dejaré. Sé que me está viendo por la ventana de nuevo, pero no le daré la oportunidad de atraparme. Te amo. Cuando terminé de leer la carta y se la regresé al sheriff, sin ganas de leerla más de 2 veces, fui invadido por docenas de preguntas que trataban de averiguar el porqué del suicidio. Pero, al final, no me sentí con las suficientes energías para responder a todas ellas. Las últimas palabras de Ethan quedaron tatuadas en mis recuerdos para siempre. Pasaron los días, luego las semanas, los meses y los años, y ese episodio de mi juventud se quedó como un mal recuerdo. Cada noche de insomnio, luché por convencerme de que Cuello Largo no era real, que la carta y el suicidio de Ethan se debían a la paranoia de haber crecido escuchando una estúpida leyenda urbana, aunado al haber visto el macilento cadáver del señor Pierce, atado con la misma soga que le estiraba el cuello a tal punto de hacerlo parecer que tenía más vértebras que cualquier ser humano común. Pero, incluso si hubiera recibido la mejor terapia psicológica, el ver por primera vez a una persona muerta, sobre todo una que probablemente te dirigió a ti sus últimas palabras antes de suicidarse, es algo que jamás se olvida. No obstante, logré reponerme un poco de ello. Pude entrar a una buena universidad cerca de mi ciudad. Mis profesores estaban más que encantados por mis notas, y hasta comencé a salir con una linda chica del campus. Nada podría estar mejor en mi vida, pero todavía me sentía vacío, solo y abandonado. No logré quitarme ese peso de haber insistido en salir a aquel trágico Halloween. Carajo, si tan solo no se lo hubiera pedido a mis padres y a la madre de Ethan, él todavía seguiría vivo. Harto de seguir con la culpa sobre mis hombros, salí de casa y caminé hacia el puente bajo el cual atravesaba el sendero a Broken Hill, el único lugar lo suficientemente alto como para una muerte segura y sin dolor. Cuando divisé el borde de la carretera, pude atisbar a alguien más sentado sobre el barandal del puente, y al acercarme, logré reconocerlo. ¿Tim?, pregunté al aire, consciente de que no se había percatado de mi presencia todavía. Él giró su cabeza con un sobresalto, fijó una mirada incrédula en mí por un instante y finalmente dejó escapar una tímida sonrisa. «David, vaya, ¿cuánto tiempo, eh?» Su voz no parecía tener las mismas energías que antes. Sonaba extenuante, melancólica y mucho más serena como la recordaba. «¿Qué ha sido de ti? Hace años que... bueno, que no... ya sabes». «Sí, hace años». La conversación que siguió casi me hizo olvidar para qué había acudido a ese lugar, así que no me puedo quejar. Tim y yo compartimos experiencias de todo lo que habíamos vivido desde aquella vez, pero tal parecía que este sujeto, visiblemente agotado y con grandes bolsas negras bajo sus ojos, no tenía mucho que decir. Después de todo, parecía que, aparte de Ethan, fue el peor que sobrellevó lo sucedido.
¿Y qué haces aquí? La casual pregunta de Tim me hizo volver al puente. Nunca te he visto andar por estos rumbos. ¿Así que siempre vienes a este lugar? ¿No te parece algo sombrío para pasar el rato? Lo hago de vez en cuando. Me gusta ver hacia allá abajo y pensar cuán diferente habrían sido las cosas si no hubiera hecho que nos persiguieran aquellos idiotas. Hubo un tenso e incómodo silencio, durante el cual ambos admiramos la gran caída frente a nosotros, con el viejo y atestado sendero en el fondo, apenas abriéndose paso entre los árboles y la maleza crecida. Después de digerir lo que Timothy acababa de decir, sentí lástima tanto por él como por mí. Y si Ethan siguiera allí con nosotros, es probable que también sintiese algo de culpa, aunque no estoy seguro de qué. No, tú no tuviste la culpa de nada. Nadie la tuvo. Solo fue una miserable coincidencia. Dije para tratar de cerrar de una vez por todas ese maldito momento que tanto nos desgració la vida. Tim ni siquiera me miró. Sus ojos estaban perdidos en la inmensidad del bosque, a punto de llorar. Para ser sincero, jamás imaginé que el señor Pierce terminaría de esa manera. Entiendo que nadie lo esperara de él, pero ahorcarse a la vista de todo el mundo. Mientras hablaba, mi furia y rencor hacia el señor Pierce crecían cada vez más. Solo alguien muy egoísta no se detendría a barajear la posibilidad de que su mórbida obra haría alucinar a un adolescente traumatizado por las historias con una puta imitación del hombre del saco. Entonces, hubo otro más largo e inquietante momento de silencio que me hizo preguntar si, tal vez, mi viejo colega sería capaz de dirigirme la palabra de nuevo. Parecía pensativo, con la vista todavía fija en el horizonte. Amigo, por fin habló Tim, entre confuso y desconfiado. El señor Pierce se suicidó de un disparo dentro de su auto. ¿No lo recuerdas? Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego.